Los 40 años que corren entre la decisión de separar a Venezuela de la Gran Colombia del inicio de la hegemonía de Guzmán Blanco van a estar dramáticamente contenidos por un resurgir y un marchitarse de la civilidad y del caudillismo. Esas dos maneras de concebir y de realizar la República desembocan trágicamente en la Guerra Federal. Ese es el tema de este programa. En 1830, Venezuela se separa de la Gran Colombia. Eso significa, para las élites venezolanas, la desaparición de todos los problemas que representaba la relación con el gobierno central de Bogotá. Ahora, la tarea es organizar ese nuevo estado que acaba de nacer y que se llama Venezuela. ¿Quiénes se dan a esa tarea? Todos aquellos que por su posición o su preparación estaban en condiciones de imaginar o de pensar un nuevo país. Propietarios, comerciantes, agricultores, funcionarios, militares, intelectuales, periodistas, estudiantes. Son ellos los que se dedican a diseñar e imaginar ese nuevo país que acaba de nacer. Naturalmente, dentro de la defensa de los intereses de cada uno de esos grupos. El Congreso Constituyente, reunido en Valencia en 1830, adopta una fórmula calificada como Centro Federal para la organización de la nueva república. Más allá de la fórmula jurídica adoptada, la idea de país que se quería construir era la de una nación organizada como un Estado liberal de derecho. Para ello, las élites venezolanas tomaban como modelo a países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y a las ideas de los intelectuales europeos que se leían en el país. Se trata de organizar a Venezuela como un Estado que norme o regule su propia conducta y la de sus ciudadanos a través de leyes que signifiquen una garantía a las libertades políticas consagradas en la Constitución de 1830 y una garantía de igualdad ante la ley. El proyecto liberal era un proyecto tomado muy en serio por sus proponentes, muchos de los cuales tenían conciencia clara y aguda de los grandes obstáculos que se oponían a la realización de un proyecto tan ambicioso y civilizado en un país tan pequeño y tan pobre. Estas élites
Trabajaban con las uñas contra la pobreza, contra la picardía, contra la arbitrariedad, contra los hábitos de casi todo el mundo. Pero era el proyecto liberal el que servía de brújula orientadora a los esfuerzos de las élites venezolanas, siendo ellos los únicos que tenían una idea de sentido, de dirección de la marcha que el país podía tomar. En vista de tantas dificultades y obstáculos, la idea de los más realistas era que, bajo la paz restaurada por la fuerza de algún caudillo hegemónico, probablemente en este caso del general José Antonio Páez, el programa liberal se fuera realizando poco a poco. Que aquella construcción de un Estado liberal se fuera llevando a cabo paulatinamente, que cada vez más se convocara a elecciones, se diera la discusión de prensa civilizada, la formación de partidos, la discusión de ideas. La idea era que bajo la sombra de aquella paz restaurada por la fuerza de algún caudillo, aquel modesto país de 1830 fuese progresando poco a poco en lo económico y hubiese un cierto desarrollo en la vida cultural. El programa liberal avanzaba por entre mil dificultades. Nos encontramos en la década de 1830 y principios todavía de 1840. A aquel pequeño y modesto país le costaba mucho progresar y había demasiada pobreza, demasiada incomunicación, demasiados caudillos que se levantaban una y otra vez, demasiados desórdenes intermitentes. En esencia, lo que define a este período es la creencia en que la adopción de una particular forma política, en este caso el Estado liberal de derecho, encerraría la solución de los demás problemas del país. Como si dijeran los venezolanos de aquel entonces, obtener el Estado de derecho y todo lo demás os será dado por añadidura. Al general Páez le sucede en la presidencia el doctor José María Vargas, médico, rector por excelencia de la universidad. A los pocos meses de asumir la presidencia, estalla una conspiración para derrocarlo y Vargas renuncia. El general Carlos Sublet completa el período hasta 1839, cuando le entrega nuevamente el poder al general José Antonio Páez. A poco andar, hacia principios de 1840, las élites que comparten estas ideas y proyectos se dividen en dos bandos o dos partidos que han pasado a la historia venezolana con los nombres muy conocidos de Partido Conservador y Partido Liberal. Los conservadores, liderizados por el general José Antonio Páez, son partidarios de un ejercicio fuerte de la autoridad, de una interpretación severa de los derechos políticos y de una mínima intervención del gobierno en los asuntos económicos, la menor que sea posible. Por su parte, los liberales, o el Partido Liberal, encabezado por el periodista Antonio Leocadio Guzmán, son partidarios de una intervención del Estado en la vida económica mucho más activa de la que plantean los conservadores. El Estado, según ellos, debe proteger y auxiliar a los agricultores y a los artesanos. Son partidarios de un ejercicio más suave de la autoridad, de una interpretación más flexible de las leyes políticas, y son partidarios especialmente de la alternabilidad republicana, de que se produzca un relevo en el equipo gobernante. En efecto, desde 1830, el círculo conservador paecista se había venido encerrando y convirtiendo en un círculo cada vez más estrecho. Este hecho no dejará de ser percibido por la habilidad periodística de Antonio Leocadio Guzmán y será aprovechado por él para calificarlo con un nombre que tendrá muy buena fortuna. Lo llamará la oligarquía de los godos. Y así,
aparece un blanco, un objeto al descontento popular que existía en Venezuela. Y sobre todo un grupo estrecho se ceba la ironía y el sarcasmo periodístico de Antonio Leocadio Guzmán y otros grandes periodistas liberales. Los periódicos liberales vuelan de mano en mano y los campesinos analfabetos se reúnen para que alguien les lea la última travesura periodística de Antonio Leocadio, o de Blas Brusual, o de Tomás Lander, o de cualquier otro de los grandes periodistas liberales de aquellos años de 1840. No es posible comprender este periodo, 1830, 40, 50, sin hablar un poco de un personaje muy importante, el caudillo. El caudillo es un hombre que por sus hechos de arma, por su prestigio, por su coraje, ha adquirido un mando elemental y efectivo sobre un conjunto de potenciales seguidores, haciendo uso de una gran habilidad para establecer relaciones personales con sus seguidores, usando, por ejemplo, instrumentos como el compadrazgo. Los hay de diverso nivel, de acuerdo al prestigio y el valor de cada cual, y al grado de admiración que logren obtener del hombre simple, del peón, del campesino, del artesano. Algunos de los caudillos más poderosos logran en algún periodo de tiempo establecer una red de lealtades de otros caudillos de menor importancia y convertirse en el caudillo hegemónico o caudillo mayor. Cuando existe el predominio de alguno de estos caudillos hegemónicos o mayores, se dan los relativos períodos de paz que hemos tenido en nuestra historia en el siglo XIX. Tenemos el caso de José Antonio Páez, que predomina hasta finales de la década del 40. Luego está el caso de José Tadeo Monagas, que predomina hasta el final de la década del 50, y a partir del 70 se establece el predominio de Antonio Guzmán Blanco, y ya al final del siglo XIX se da el corto predominio del caudillo Joaquín Crespo. En todo caso, el caudillo es el hombre que domina las armas, que domina la violencia, y es el respaldo del caudillo al proyecto liberal lo que determina la vigencia real de ese proyecto. La conducta que el caudillo tendrá con respecto al programa liberal de las élites civiles será un elemento clave para explicar el acontecer del siglo XIX. La historia demuestra que ni José Antonio Páez ni José Tadeo Monagas, que son los dos caudillos de este periodo, estuvieron dispuestos a respaldar hasta sus últimas consecuencias el programa liberal. Es decir, no estuvieron dispuestos a respaldarlo debido a que la vigencia de ese programa implicaba la pérdida de su propio poder como caudillos hegemónicos. En 1842 llega a la presidencia de la República por segunda vez el general Carlos Sublet. Es el segundo hombre del Partido Conservador, en cierta forma, el lugarteniente de Páez. Sin embargo, Sublet permite en su gobierno una gran apertura política y respeta irrestrictamente el ejercicio de los derechos políticos de la oposición. De hecho, la prensa de oposición liberal adquiere formas de críticas cada vez más agresivas y efectivas contra la oligarquía conservadora, hasta el punto que hacia 1846 el Partido Liberal se ha expandido tanto que podía temerse o pensarse que en las próximas elecciones el Partido Liberal de oposición iba a derrotar al Partido Conservador del general José Antonio Páez.
Tal triunfo liberal, después de todo, ofrecía una salida nominal al descontento de lo que convencionalmente se llaman las masas desposeídas. Al fin y al cabo, la prédica demagógica de Antonio Leocadio ofrecía una salida a ese descontento. Un triunfo liberal en las siguientes elecciones pudiera darle a las masas desposeídas la satisfacción simbólica de haber derrotado a la oligarquía y haberla sacado del gobierno. Aparte de eso, nada iba a cambiar, porque los dirigentes del Partido Liberal de Antonio Leocadio Guzmán no tenían en mente la realización de ninguna reforma económica o social verdaderamente profunda. Sin embargo, los conservadores no pensaron así. Temían a los liberales, a quienes consideraban unos subversivos y unos demagogos de la peor especie, y pensaban que su triunfo político podía significar el derrumbe de todo el orden social de la sociedad venezolana. Habían algunos hechos que les daban pie para pensar de ese modo. La ya mencionada acidez de la prensa liberal y sobre todo intermitentes levantamientos rurales que se realizaban con saqueos y quemas y que muchas veces iban acompañados de vivas a Guzmán y vivas al liberalismo guzmancista. De modo que hacia 1846, el gobierno de Sublet desata contra el Partido Liberal una durísima represión que lo desbanda y lo aplasta, quizás sembrando aleros de revancha que estallarían unos 10 años más tarde. Estamos a finales de 1846. Se acercan las elecciones y hay que designar al sucesor de Sublet. El general José Antonio Páez no solo es el jefe del Partido Conservador, jefe indiscutido, sino que además funge de gran elector, capacitado para escoger quién va a ser el sucesor de Sublet. El candidato ideal era el general Rafael Urdaneta, pero Urdaneta había muerto en 1845. De manera que José Antonio Páez escoge como sucesor de Carlos Sublet al general José Tadeo Monagas. Un error que se revelará como craso y algo incomprensible, ya que Monagas había dado muy claras muestras de que no era un paecista y de que no estaba dispuesto a servir de pieza dócil del Partido Conservador, que fue la mira con la cual Páez lo nombra como sucesor de Sublet. Apenas elegido presidente, Monagas da un violento viraje antipaecista y se empieza a rodear de liberales. El hecho que simboliza ese violento viraje de José Tadeo es uno de los hechos más tristemente famosos de nuestra historia. El 24 de enero de 1848. En esa fecha, el Congreso, que estaba dominado por conservadores, parece que va a decidir enjuiciar a general Monagas. El rumor corre, los liberales que saben que Monagas está rodeándose de sus copartidarios, rodean al Congreso, turbas liberales las hubieran llamado los godos, rodean al Congreso. Una sucesión de hechos del momento genera pánico, desbandada, tiros, puñaladas, mueren varios ciudadanos, mueren varios diputados. Y muere también el ilustre hacendista venezolano Santos Michelena. En definitiva, después del 24 de enero de 1848, se interrumpe el juego político republicano que trabajosamente se había tratado de construir en 1830. El Partido Conservador, aterrorizado, se desbanda. La prensa de oposición se silencia. Se interrumpe, pues, el debate político más o menos republicano del que había gozado el país durante unos 16 años. En los años de 1848 y 1849,
Hay otro hecho político muy importante que se precipita o se consolida: la decadencia del general José Antonio Páez como caudillo mayor de Venezuela. Apenas en septiembre de 1846, Páez recorre triunfalmente el país como jefe del ejército que reprime al movimiento liberal. Y a su paso por las diferentes ciudades, se arman los arcos de triunfo más ditirámbicos que conoce la historia de Venezuela. Pareciera que Páez está en 1846 en el cenit de su gloria. Año y medio más tarde, después del 24 de enero de 1848, después del violento viraje antipaecista del general Monagas, Páez se lanza contra el presidente Monagas. Lo hace un par de veces y es fácilmente derrotado. Solo unos cuantos siguen al otrora todopoderoso caudillo llanero. Rafael Castillo ha analizado muy certeramente este fenómeno de la decadencia de Páez y cómo desde hacía unos cuantos años el general Monagas había venido hábilmente moviendo sus piezas en el tablero del ajedrez caudillista, adelantando posiciones, mientras el general Páez, demasiado poderoso, demasiado cómodo, demasiado caraqueño, demasiado valenciano, descuidaba el cultivo de las relaciones personales con sus compadres, con sus peones, con sus guerreros, esas relaciones personales que hacen precisamente de un caudillo un caudillo. Por otra parte, Monagas era un caudillo muy importante. Nunca había calzado ciertamente los puntos que como caudillo había calzado Páez. Pero ahora, añadía Monagas a su característica de caudillo convencional el hecho de que es presidente de la República. Porque aquel pequeñito y rudimentario Estado venezolano de 1848 ponía de todas maneras a disposición de su presidente unos cuantos recursos que le dieron a Monagas una ventaja decisiva en ese combate, que entre 1848 y 1849 tendrá contra el alzado general Páez. En 1848 se inicia, pues, una época dominada políticamente por la figura del general José Tadeo Monagas. Su primer período de gobierno culmina en 1851, cuando le entrega el poder a su hermano, José Gregorio, para asumirlo nuevamente en 1855. Los Monagas se rodean de dirigentes del Partido Liberal. El mensaje liberal había sido un mensaje de esperanza para las masas desposeídas de la sociedad venezolana. Ese liberalismo, supuestamente, llega al gobierno con el general Monagas, que lo llama a gobernar con él. Pero las masas desposeídas comprueban que nada cambia, que siguen siendo ellas tan pobres como antes, que la desigualdad sigue siendo aguda y que el gobierno sigue siendo cerrado y en manos de muy pocas personas. Hasta el punto de que José Gil Fortul, nuestro gran historiador, llama a este período el período de la oligarquía liberal, porque el gobierno de Monagas es tan oligárquico como lo fue el de la oligarquía conservadora. Se cancela entonces durante esta década monaguista la opción liberal como una opción política para los pobres, vamos a decir así, y se sigue macerando como en una olla cerrada, a presión, el caldo del cual surgirá en 1859 la Guerra Federal o Guerra Larga. Hacia 1858, en su segundo gobierno, José Tadeo Monagas
está sumamente aislado y débil. Muchos de los dirigentes del Partido Liberal, con el cual Monagas supuestamente se ha aliado, lo adversan. En marzo de 1858, el gobierno de Monagas es fácilmente derrocado por una fusión de liberales y conservadores. Se instaura un gobierno presidido por el general Julián Castro, que termina por ser un gobierno conservador. Los liberales que han participado en la alianza que derroca a Monagas son progresivamente marginados, y el nuevo gobierno, además, persigue a los liberales que han colaborado con el gobierno de Monagas. En todo caso, hacia 1859 puede decirse en Venezuela que han vuelto los godos. Ese hecho pareciera que reaviva el viejo mensaje liberal que no ha dejado nunca de hormiguear en los campos y en las ciudades, entre los sectores pobres de Venezuela. Las viejas ideas de igualdad y de justicia que había puesto a circular Antonio Leocadio Guzmán desde 1240. Y que cada cual, peón, campesino, esclavo, artesano, interpreta a su manera, cogiendo de ellas lo que más le acomoda a su propia experiencia y a sus propias frustraciones. De manera que, con la vuelta de los godos, con la vuelta de la oligarquía conservadora al gobierno, el liberalismo reverdece como opción política y se ofrece de nuevo como solución a los problemas sociales de Venezuela. Y es esta vez el federalismo, un aspecto del viejo mensaje liberal, el que servirá de lema para arrastrar tras de sí a muchos venezolanos. El federalismo es la fórmula política que se ofrece como solución a los problemas de las masas de la sociedad venezolana. Con la vuelta de la oligarquía conservadora al gobierno y el renacer del liberalismo federalista, la escena queda servida para la guerra federal, que estallará en febrero de 1859. Al finalizar aquella contienda, tan destructora de cuanto había logrado concretizar una cierta idea de república, concebida para perdurar en beneficio del ciudadano, lo que había sido derrotado era la esperanza en poder disfrutar de la vida sin sobresaltos.
Y tan pobre. Estas élites trabajaban con las uñas contra la pobreza, contra la picardía, contra la arbitrariedad, contra los hábitos de casi todo el mundo. Pero era el proyecto liberal el que servía de brújula orientadora a los esfuerzos de las élites venezolanas, siendo ellos los únicos que tenían una idea de sentido, de dirección de la marcha que el país podía tomar. En vista de tantas dificultades y obstáculos, la idea de los más realistas era que, bajo la paz restaurada por la fuerza de algún caudillo hegemónico, probablemente en este caso del general José Antonio Páez, el programa liberal se fuera realizando poco a poco. Que aquella construcción de un Estado liberal se fuera llevando a cabo paulatinamente, que cada vez más se convocara a elecciones, se diera la más allá de la fórmula jurídica adoptada, la idea de país que se quería construir era la de una nación organizada como un Estado liberal de derecho. Para ello, las élites venezolanas tomaban como modelo a países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y a las ideas de los intelectuales europeos que se leían en el país. Se trata de organizar a Venezuela como un Estado que norme o regule su propia conducta y la de sus ciudadanos a través de leyes que signifiquen una garantía a las libertades políticas consagradas en la Constitución de 1830 y una garantía de igualdad ante la ley. El proyecto liberal era un proyecto tomado muy en serio por sus proponentes, muchos de los cuales tenían conciencia clara y aguda de los grandes obstáculos que se oponían a la realización de un proyecto tan ambicioso y civilizado en un país tan pequeño. Claro. Ese es el tema de este programa. En 1830, Venezuela se separa de la Gran Colombia. Eso significa, para las élites Los 40 años que corren entre la decisión de separar a Venezuela de la Gran Colombia del inicio de la hegemonía de Guzmán Blanco van a estar dramáticamente contenidos por un resurgir y un marchitarse de la civilidad y del caudillismo.
Esas dos maneras de concebir y de realizar la República desembocan trágicamente en la Guerra Federal. La desaparición de todos los problemas que representaba la relación con el gobierno central de Bogotá. Ahora, la tarea es organizar ese nuevo Estado que acaba de nacer y que se llama Venezuela. ¿Quiénes se dan a esa tarea? Todos aquellos que por su posición o su preparación estaban en condiciones de imaginar o de pensar un nuevo país. Propietarios, comerciantes, agricultores, funcionarios, militares, intelectuales, periodistas, estudiantes. Son ellos los que se dedican a diseñar e imaginar ese nuevo país que acaba de nacer. Naturalmente, dentro de la defensa de los intereses de cada uno de esos grupos. El Congreso Constituyente, reunido en Valencia en 1830, adopta una fórmula calificada como Centro Federal para la organización de la nueva República.